Vamos a ver el tema de elipses. Y para poder estar trabajando con las elipses, primero vamos a estar checando sus propiedades. Y bueno, no las propiedades, vamos a ver rápidamente nada más qué significan todas las fórmulas, porque muchas veces esto puede sacar de onda, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar tenemos dos tipos diferentes de elipses. Tu elipse puede estar, o al menos ahorita, las únicas maneras en las que va a estar tu elipse va a estar siendo así acostadita de forma horizontal, o puede ser que esté levantada de forma vertical. También podría estar viendo elipses de esta forma, pero esas ya son cosas más complicadas que seguramente no te van a estar enseñando. Ahora, para las horizontales entonces, ¿cómo están dadas las ecuaciones? Fíjate que en general todas las ecuaciones son muy parecidas, ¿ok? O sea, prácticamente es lo mismo, pero hay algunos detalles que las hacen ser diferentes. Fíjate, por ejemplo, acá, que la letra A, esa A cuadrada, siempre va a estar, más bien, la letra A siempre va a representar al número más grande, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos una condición aquí que dice que A es mayor que B, ¿ok? Y que es mayor que 0, tiene que ser más grande que 0. Y de este lado siempre también la A es mayor que B. ¿Qué significa esto? Significa que si tú ves una ecuación de una elipse, entonces si la A está abajo de tu letra X, significa que tu elipse es horizontal. O sea, la A es la que te va a estar diciendo cuál es la inclinación de tu elipse. Pero, por ejemplo, si resultara que la A estuviera en la Y, significa que sobre el eje Y vas a tener el eje más largo, porque no son lados, se le llaman ejes, ¿ok? Entonces, ese te va a estar diciendo si tu elipse es horizontal y vertical, y eso nos va a estar ayudando luego a estar escogiendo como que nuestras fórmulas y todo eso. De ahí en fuera, lo único que tenemos son la parte de los vértices, y los vértices son los puntos que cruzan con tu eje X o con tu eje Y, ¿ok? Entonces, el vértice siempre es del lado más largo, ¿ok? Por eso es que aquí nosotros tenemos que el vértice lo tenemos como A, 0, es decir, son estos puntos de aquí. Acuérdate que tu primera coordenada está en el eje X y la otra es del eje Y. Y este punto pues no está desplazado de ninguna manera sobre el eje Y. Está precisamente justo sobre el eje X. Entonces, esas son las coordenadas de nuestro vértice. Y acuérdate, el vértice siempre está con el eje mayor, es decir, la parte más larga de tu elipse. En este caso es una línea horizontal, en este caso es una vertical. Si nosotros queremos saber en términos de cuánto mide su distancia, porque te lo pueden estar pidiendo, entonces simplemente es 2A para el eje mayor. Mientras que para el eje menor, pues si este lado fue el eje mayor, pues a fuerza el otro va a tener que ser el menor, es decir, acá, desde B hasta menos B. Y si tú quisieras saber la distancia, simplemente multiplicas 2 por B. Y acuérdate que esa B va a estar aquí dada en tu ecuación. Que hay algunas ecuaciones que no están de esta forma, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. En general, tú siempre vas a querer estar consiguiendo una ecuación de este tipo si es que tú vas a estar representando una elipse. Finalmente tenemos por acá el foco. ¿En dónde está el foco? Y fíjate que nosotros tenemos aquí que dice más y menos. Eso significa que, por ejemplo, si a ti te estuvieran poniendo más menos 3,0, eso significa que en tu eje X tienes un punto en el 3 positivo y tienes otro punto en el menos 3. Y para el eje, en el caso de que tu elipse esté de forma vertical, pues sigue aplicando los mismos conceptos realmente. Los vértices, fíjate que siempre van a estar dados con la letra A. La única diferencia es que ahora, como nosotros tenemos a la A en nuestro eje Y, significa que el vértice mayor está sobre el eje Y, pero su longitud sigue siendo 2A. ¿Ok? Entonces simplemente cambian de posición ahí los números. Y los focos, ahora los focos van a estar pero sobre el eje Y, porque acuérdate que tu elipse está levantada, ¿ok? O sea, está de forma vertical. Y los focos, nada más ten en mente que los focos siempre van antes
que el vértice, ¿ok? Ahora, tenemos otra cosa más que puede ser o puede ser que no te la pidan, que es la excentricidad. ¿Y qué es la excentricidad? La excentricidad es simplemente una división, que es C entre A. Y esta C es este cosito de acá, ¿ok? Entonces la excentricidad es una relación de esta C que tú obtienes con esta raíz cuadrada y el eje mayor. Dependiendo del resultado de la excentricidad, te va a estar diciendo si tu elipse está como más o menos aplanada, ¿ok? O como achatadita. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una excentricidad de 0.1, como es en el primer caso, entonces en realidad esto pues es prácticamente un círculo. Entonces, entre más esté tu excentricidad de 0, o si lo quieres ver desde el otro punto de vista, así como que no tengas excentricidad, más te estás acercando a un círculo. El hecho de que aquí tenga 0.1 significa que todavía es un poquito como una elipse, ¿ok? Tendría que ser 0 para hacer un círculo así súper ultra perfecto. Entre más va aumentando tu excentricidad, por ejemplo aquí 0.86, es decir, entre más se acerca al número 1, entonces la elipse va siendo cada vez más pronunciada, ¿sale? Entonces, ok, vamos a hacer unos ejercicios para poder estar practicando ya bien con estas cosas. Entonces, vamos a hacer esto más chiquito porque seguramente lo vamos a estar utilizando. Y ok, vamos a ver qué podemos estar haciendo. Muy bien, entonces vamos a ver en estos primeros 3 ejercicios, lo que nosotros queremos hacer es encontrar las ecuaciones de la elipse, ¿ok? Entonces, en estos 3 primeros ejercicios, lo que vamos a querer estar haciendo, lo que vamos a querer estar consiguiendo va a ser estar sacando el foco, vértice, excentricidades y los tamaños de los ejes mayores y menores. O sea, queremos sacar toda la información de estas tablas, ¿vale? Entonces, la primera ecuación o el primer tipo de ecuación es cuando, acuérdate que este tipo de cosas tú velas distinguiendo como si fueran casos, como si fueran formulazos. Y entonces el primer formulazo, ¿qué nos está diciendo? Fíjate que nosotros ya tenemos presentado todo bonito, o sea, nosotros ya tenemos los números aquí en nuestras fracciones, no tenemos ningún número como coeficiente al lado del X o la y está igualado a 1. Esto es lo más cercano que nosotros tenemos a la fórmula de una elipse, ¿ok? Tenemos x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada. Esto es igual a 1. Entonces se parece muchísimo. Ahora lo que nosotros tenemos que distinguir, por ejemplo, es que, bueno, el 25 está abajo de mi x. Eso significa que yo tengo que estar trabajando con una elipse horizontal. Y no solo eso, resulta que este 25 de aquí, pues corresponde a ¿quién? Corresponde a a cuadrada. Mientras que el 9 corresponde a mi b cuadrada. Entonces, únicamente con esto, yo ya sé que a es 5. Ten en mente que a es 5 porque si a cuadrada es 25, pues yo paso esto de aquí como una raíz y la raíz de 25 es 5. ¿Ok? Entonces, nada más ten mucho ojo que nos están dando la a cuadrada, no la a solita. Y por el otro lado, también sé que la b vale 3, porque b cuadrada, eso sería 9. Con esto yo ya puedo sacar, por ejemplo, la información de mi vértice. Entonces, bueno, ya ni me acuerdo si comenté que como el número más grande está abajo de la X, acuérdate que estamos trabajando con una ecuación horizontal, ¿ok? Vamos a estar trabajando con estas de acá. Y con esta tú ya podrías estar sabiendo cuál es tu vértice. Porque acuérdate que el vértice es cuando tú agarras el número más grande, ¿sale? De tus denominadores. Entonces el 25, esa es mi A y precisamente mi vértice está dado por más menos A. Vértice es más menos A, 0. Eso significa que entonces es más menos 5, 0. Es decir, en mi dibujo, si tú la quisieras hacer, entonces tú tendrías un punto del vértice aquí en 5 y tendrías otro punto en menos 5. Habría que ver cuáles son los puntos del eje menor para ver hasta ahora sí que qué tan achatadita está tu elipse.
solo nos están pidiendo encontrar todo esto de vértice, foco, tamaños y cosas por el estilo, ¿sale? Con este vértice, que acuérdate que es la A, yo ya podría saber la longitud del eje mayor, ¿ok? Entonces la longitud del eje mayor es 2A. Eso significa que su longitud es de 2 por 5, que es 10. Y tomamos en cuenta simplemente la parte positiva porque estamos hablando de una longitud, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos saber la excentricidad, nosotros necesitamos conocer esta C de aquí. Y para poder conocer esta C de ahí, nosotros tenemos esta fórmula. Entonces vamos a tener que realizarla. Esto es A cuadrada menos B al cuadrado. Y resulta que mi A entonces vale 5 y mi B vale 3. O sea que yo voy a tener 5 al cuadrado, que es 25, menos 3 al cuadrado, que es 9. Y eso me va a estar dando como resultado la raíz de 16. Eso significa que C vale 4, porque le tengo que sacar ahí la raíz. Ahora, la excentricidad entonces es 4, porque acuérdate que la excentricidad es C entre A. Eso significa que va a ser 4 entre mía, que es 2. Entonces su excentricidad es de 4/5. Y por cierto, se me había olvidado sacar la longitud del eje menor. Entonces, acuérdate que la longitud del eje menor es 2b. Y entonces en este caso la b es 3, eso significa que es 2 por 3 es 6. Y así de fácil sería estar consiguiendo todas las cosas. Es un poquito largo, en especial porque hay como muchas fórmulas, pero entre más lo vayas repitiendo, te vas a ir acostumbrando a estarlas sacando cada vez más rápido, ¿ok? Entonces te las terminas aprendiendo de memoria si haces suficientes ejercicios, que es algo que te recomiendo.